Ustedes saben que estas cartas fueron escritas para tratar temas, a veces personales, a veces de iglesia, a veces de cosas particulares. Amén. A diferencia de las otras cartas, como Primera Juan, que estaba dirigida a los hermanos, esta carta está dirigida a Gayo. Amén. Y esta carta menciona 3 personas: Gayo, Demetrio, así se llamaba mi papá, y Diótrefes. Y en el caso de Diótrefes, era una persona que le estaba dando problemas a la iglesia, le estaba dando problemas a Juan, el apóstol, y le estaba dando problemas a los hermanos que transitaban. Usted cuando lee la Biblia, el Nuevo Testamento, usted tiene que diferenciar entre las cartas que están dadas a iglesias que están siendo perseguidas y cartas que están dadas a iglesias que estaban establecidas. Amén. Y usted va a ver que el mensaje cambia cuando el contenido y el mensaje cambia cuando la iglesia está siendo perseguida, cuando la iglesia no está siendo perseguida. Incluso muchos de los pecados que encontramos en algunas iglesias, muchos de los problemas, eran problemas producto de una iglesia que estaba establecida. Por ejemplo, los problemas de la iglesia de tanto en 1 Corintios como 2 Corintios, usted va a notar, cuando lee esa carta, va a notar que el apóstol Pablo no habla de persecuciones, porque los corintios tenían una mentalidad abierta y no les importaba en qué usted creyera. Ellos no se metían con eso, siempre y cuando usted cumpliera con las leyes sociales, las leyes legales, ¿verdad? En Éfeso tampoco había una persecución así con la iglesia. Y en toda la parte de Grecia, en algunos pocos lugares había una persecución, y muchas veces era la persecución de los judíos hacia Pablo para que él no siguiera predicando el evangelio. Pero en el mundo gentil habían pocas persecuciones. Amén. El mensaje en ese ambiente era un mensaje como, por ejemplo, la primera carta de Pedro, que era un mensaje de consuelo, de consolar. Por ejemplo, si ustedes se fijan, en la carta a los romanos, no hay un mensaje como que la iglesia de Roma está corriendo, porque no estaba corriendo. La iglesia de Éfeso, como le digo, tampoco estaba corriendo. Por eso es que usted ve que Pablo habla de estar sometido a las autoridades en el libro de Romanos, capítulo 13. Pero usted ve que Pablo le dice a Timoteo, que está en Éfeso, en el segundo capítulo de la segunda carta, él le dice que oren por los que están en eminencia, para que la iglesia pueda vivir quieta y reposadamente. Amén, hermanos. ¿Por qué es importante distinguir esto? Bueno, porque si nosotros no diferenciamos, por ejemplo, aquí todavía, y esperemos en Dios que no, la iglesia no es perseguida por ser iglesia, por ser cristiana. Y en muchos países la iglesia no es perseguida. Sin embargo, los cristianos tenemos una actitud como que nos están persiguiendo. Y hablamos de la gran tribulación y de un montón de cosas que la Biblia dice que va a pasar cuando vaya a pasar. Pues esa cosa solo el Señor tiene el control, porque Él es que ha puesto las temporadas y sazones, ¿verdad? No estoy diciendo que en el mundo ahora mismo no haya persecución, porque hay reportes de que en el mundo, el mundo cristiano sí está siendo perseguido. Obviamente, también muchos cristianos dentro de muchos países que no está siendo la iglesia perseguida, hay muchas ñoñerías hoy en día, porque a nosotros nos asombran muchas situaciones que pasan en el mundo, cuando la Biblia nos está diciendo que el mundo al que llegó el evangelio, las cosas no eran tan simples como ahora. Ahora pasan cosas que a nosotros nos sorprenden.
la corrupción, la mentalidad, la mente, la gente, la sociedad. Sí, pero cuando Pablo describe Romanos capítulo 1, es esa sociedad que Pablo está describiendo ahí, ese era el diario vivir. Cosas que uno ve a veces, de vez en cuando, aunque últimamente se han multiplicado muchos pecados que salen a la luz, son más visibles, pero en el mundo al que Pablo estaba predicando el evangelio, no era de que escondido que la gente hacía la cosa, era abiertamente y muchas veces, ese desorden, ese caos, esa pecaminosidad era parte de grupos religiosos. Porque cuando Pablo ataca la fornicación en Corinto, era porque había un templo donde las mujeres estaban ahí para que usted practicara cualquier tipo de práctica sexual fuera del matrimonio, y usted era muy espiritual cuando usted frecuentaba ese, o sea, muy religioso, o sea, era una loquera, el mundo antiguo era una loquera, era una cosa fuera de control. En esa oscuridad, en ese contexto y en esa realidad, es que llega el evangelio y cambia la historia. Amén. Y la realidad es que independientemente de nosotros, el evangelio sigue teniendo poder de Dios. Y el evangelio sigue siendo palabra de Dios. Y Él puede cambiar cualquier situación por el poder del Espíritu Santo. O sea, eso no hay problema. Lo que sucede es que nosotros, lamentablemente, somos hijos de la generación a la que pertenecemos. Y como ahora hay una cuestión de cristal y todo el mundo se ofende, están diciendo que 2,000 personas se suicidaron porque Trump ganó. O sea, tú estás viviendo en un mundo donde eso es lo que hay. Y nosotros también, que querramos o no, esas cosas se nos pegan a nosotros porque el hombre es el hombre y su circunstancia, ¿verdad? Y el que anda con cojo al año cojea. Y tarde o temprano, independientemente de que uno no sea tan ñoño, pero hay cosas, y es la verdad, que los abuelos de uno se ríen cuando uno tiene dificultad y problemas, a lo que uno llama problemas hoy en día. Y muchas enfermedades modernas son por las reacciones locas que tenemos nosotros ante las circunstancias que tenemos. Esa es la realidad. Pero esa gente que crearon y formaron el mundo que conocemos, que heredamos, esa gente no andaba en coñoñería y un montón de estupideces que hoy en día la juventud y los que tenemos ciertos años, los que pertenecemos al Nuevo Testamento, porque hay un grupo que está del Antiguo Testamento, el mundo no, el mundo para ellos fue difícil, fue incómodo, era todo imposible, había escasez, había enfermedades que no había forma ni de curarlas, era un caos, y esa gente, esas circunstancias formaron su carácter y dieron el resultado que dieron. Luego nos heredaron a nosotros y ya, por ejemplo, las abuelas de uno y las bisabuelas de uno le daban una formación y unos valores a uno, y luego las abuelas no pasaron todos los códigos, ¿verdad? Entonces las madres de uno no pasaron todos los códigos y se va debilitando. ¿Por qué? Por eso es que sabemos que esas mujeres ya con cierta edad y antes de ahí tenían un plomo, y los hombres por igual. Pero nosotros hoy en día nos ofende, y mire, le voy a decir una cosa, el mundo está cambiando. Y los últimos políticos que han ganado en el mundo no son los que vienen con el discursito no, son gente que vienen con rabia y cosas, porque la gente ya está harto de esa formalidad y esas palabras para dormir a la gente. La gente se está dando cuenta y está despertando, y la gente que está remontando, ¿por qué? Porque se han dado cuenta que todo ese lenguaje y toda esa forma de hablar no es más que un engaño. El mundo está cambiando, hay una generación que está subiendo, que está harta de esa formalidad y esas cosas, porque no solamente en Estados Unidos, es que usted se va a Sudamérica y Milei pelea más el presidente de Argentina pelea más que Trump 1000 veces. Y lo que no entienden, por qué la popularidad del hombre no baja, y lo que vive subiendo cada día más. Entonces, y usted va por allí, Bukele no habla tan cosas, pero lo que habla se planta. Entonces usted empieza a ver como que el mundo está siendo trastocado y por ejemplo, en Italia, la Meloni es una mujer rabiosa. Esa no coge eso y te dice la cosa de ahí y te corta los ojos, y de ahí sin problema, como le hizo al de Francia. Le cortó los ojos y le dijo, tú. O sea, el mundo está cambiando porque la gente está harta. Amén.
Y gracias a esa gente y al señor que está detrás del juego, la Agenda 2030 han tenido que tirarla para el 45. Amén. Y han fracasado y no lo van a poner. Gracias al Señor, a la oración y a la gente que entiende el tiempo que está viviendo. Entonces la iglesia, cuando ha estado perseguida, la iglesia recibe una palabra del Espíritu Santo de consuelo. Pero la mayoría de las iglesias donde el Señor tuvo que confrontar y que vemos ahí, como en los mismos 7 mensajes a las iglesias de Apocalipsis, esa iglesia que tuvo que confrontar, eran iglesias que estaban establecidas, porque es que uno se le va pegando la maña del mundo. Cuando tú estás corriendo, hay que andar ligero, no se puede andar con mucha carga, porque el que está corriendo no puede andar con mucho peso. Pero cuando uno se establece, comienza a socializar, a uno se le van pegando las malas costumbres y las malas mañas del entorno. Entonces el mensaje cambiaba. Vuelvo y le repito, la importancia de discernir en qué tiempo la iglesia, eso cuando uno hace un estudio introductorio a cada carta antes de leerla, te explica muchas veces, muchas Biblias ya lo traen, te explica que esa iglesia estaba siendo perseguida y esa es la razón del mensaje y la razón de muchos consejos y de muchas cosas. Recuérdense cuando Pablo le dice a Timoteo, cuídate de fulano, el calderero, que me ha hecho muchas situaciones a mí, cuídate tú de él. ¿Te ves? Hay un mensaje de avisando, cuídate de esto, no haga esto. ¿Por qué? Porque había un ambiente hostil. Entonces el creyente que no discierne la hostilidad va a caer en un hoyo. Y el creyente que vive en un ambiente de paz relativa, sin discernir, entonces va a vivir, como dice, huyendo como el impío, sin que nadie lo persiga. Hay que discernir, hay que tener los ojos abiertos, saber evaluar, porque no todo el contenido que la Biblia explica necesariamente se aplica a las circunstancias que uno está viviendo. A veces lo que uno tiene son situaciones que uno mismo ha creado y uno se la atribuye al diablo, uno se la atribuye y eso es uno que lo ha hecho. Son situaciones que si tú no lo hubiese hecho no la tuvieras. Entonces hay que discernir, amén. Y discernir el tiempo en que la Biblia está diciendo lo que está diciendo, en qué dirección, cuál es el contexto, qué era lo que estaba pasando con la iglesia, qué era lo que estaba pasando con los hermanos. Por ejemplo, en esta misma carta de Juan, Gallo no tiene problema. Incluso Gallo recibe un elogio, usted lo ve en el versículo 5, Gallo recibe un elogio, pero Diótrefe recibe una reprensión y una amenaza. Y dice Juan, cuando yo vaya, él y yo vamos a hablar frente a frente, a ver qué es lo que él está hablando y qué es lo que él está diciendo. Incluso Pablo dice eso en primera Corintios, que hay mucha gente que está hablando, y él dice, cuando yo vaya allá, yo voy a conocer qué es lo que están diciendo, a ver cuál es el poder que tienen, porque en el reino de Dios no importan las palabras, sino el poder. Entonces, habían circunstancias, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las circunstancias, usted aplica, es como cuando usted anda en un vehículo, usted tiene una loma, usted aplica el cambio a la loma, ¿verdad? El que toca. Y si usted está en una tierra plana, usted pone el cambio que toca. Entonces tenemos las herramientas, ¿verdad? Tenemos el contenido, tenemos la palabra que se aplica a las circunstancias que estemos atravesando. Ahora, la sabiduría es la que nos va a permitir a nosotros saber si estamos en un ambiente hostil, si estamos en un ambiente de paz. Mire lo que dice Pablo. Yo oro para que todos los hombres levanten, ¿qué? Pido que todos los hombres levanten su mano en oración. Y dice, y las mujeres vistan así, así, así. Si usted se fija, unas hermanas corriendo, una familia corriendo, porque lo están persiguiendo, porque lo van a matar. ¿Usted cree que se vamos a estar pendientes de que si estamos peinados, ostentosos, oro? ¿Quién anda en eso? Corriendo, mi hermano, el que anda corriendo no está pendiente de que la zapatilla se me está dañando. No, esos son problemas que surgen de uno estar establecido. Pero el que está corriendo no está pendiente de eso. Por eso ninguna de esas cartas, Pablo le dicta a ninguna de esas iglesias que están bajo persecución, a ninguna, Pablo le dicta cómo deben vestir, porque mi hermano, a correr, y si usted, como hay mujeres a veces que ha pasado que le sale una rana, un sapo, un sapito en el baño y salen desnudas, es como decirle, mira, tienes que cambiarte. No, la reacción del momento es correr por tu vida, porque si ese sapo te salta encima a ti, ¿verdad? Lo que las mujeres se imaginan. Entonces las mujeres salen como ten en el momento, como ten, porque así que se corre. Por eso que dice el Señor, cuando ustedes oigan de la persecución, el que esté arriba, no baje. ¿Se acuerdan? Y la ropa que tengan, agarren y arranquen con esa. Amén, hermano.
porque hay un momento que correr. Cuando Él lo envía a evangelizar, le dice, no lleven ni doble ropa, ni debe esto, ¿verdad? Pero luego, cuando ya el Señor se va, le dice, ahora, llévense la bolsa, llévense todo y arranquen, porque a correr que vamos. Entonces, hay un mensaje cuando no hay persecución y hay un mensaje cuando hay persecución. Por eso que la Biblia dice que hay un día malo y la Biblia dice que aprovechemos bien el tiempo, porque ¿qué? Que hay un día que sube el horno. Amén. Hay un día que sube y que todo lo que tú crees que no va a salir mal, sale mal. Y dice Pablo, fundamentate para que estés firme. Ahora, hay otra cosa que son las ñoñerías de nosotros. Y Dios, como decía el mensaje de Juan Carlos, te va a meter en el horno. Porque parece ser que a Dios no le gusta la gente floja. Amén. Y un vaso, para que sea útil, tiene que ser duro. ¿Tú imaginas que usted agarra un vaso y se le deshaga en la mano? Cuando toca horno, toca horno. Amén. Pero sobre todo, pídale a Dios sabiduría. Pídale a Dios sabiduría y verdad. ¿Por qué? Porque hay circunstancias que usted no tiene que sufrir tanto. Amén. Pero la falta de sabiduría hace que uno sufra de más. La pereza hace que uno sufra de más. Por eso dice que el perezoso dice, hay un león en la calle. Oye, no hay ningún león en la calle. Pues parece ser que de toda la gente que se mueve en la ciudad, el único que lo van a morder a él. Amén, hermano. Entonces, la sabiduría, el discernimiento hace que usted pueda saber el mensaje que está leyendo, lo que está leyendo y cómo aplicarlo a su vida. Usted no está siendo perseguido. A usted no lo andan buscando para matarlo. A usted no lo andan buscando. Entonces, lea el contenido y aplique el contenido para, como hay un manual para emergencia, hay un manual que no es para emergencia. Amén, hermano. Entonces, si usted anda en emergencia, hay que agarrar el manual de emergencia. Y tiene que leerlo así, tiene que entenderlo así. Y cuando se está en paz, usted, cuando está lloviendo como hoy, usted se pone una ropa X. Cuando está haciendo frío, usted se pone una ropa X. Cuando hace calor, usted se pone una ropa X. Usted va cambiando la estrategia, va cambiando el movimiento de acuerdo a las circunstancias que tiene. ¿No es así? Pero igual pasa con las escrituras. Amén, hermanos. Igual pasa con las escrituras. No sea que nos suceda a nosotros como a la gente que le gusta la bachata, que aunque no le está pasando lo que dice la canción, está sufriendo por lo que dice la canción y se dan un humo por lo que dice la canción, aunque no es su realidad. Amén, hermanos. Entonces, volviendo aquí, la iglesia, la persona a la que está siendo dirigida esta carta, es una persona que está establecida y que no necesariamente está siendo perseguida. Y vuelvo y les repito, menciona 3 personas aquí, el apóstol Juan, y elogia del versículo 5 al 8 a Gayo, del versículo 9 al 10, ataca y le advierte a Gayo para que no tome el ejemplo de Diótrefes y que se mantenga haciendo lo que estaba haciendo. Y en el versículo 11 y 12 habla de lo bien que Demetrio se ha portado con los hermanos, porque este Diótrefes era un dolor de cabeza. Podemos leer aquí en el versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Amén. Le he escrito a la iglesia para cualquier tema, para cualquier cosa, para corregir cualquier cosa, pero el que está ahí, ¿por qué? Porque la iglesia siempre fue una iglesia con una estructura de ancianos, una estructura de un conjunto de líderes. ¿Qué pasa? Que este es el primer caso en la Biblia que encontramos una persona que quería presidir todo y tener todo el control de la iglesia. En la iglesia cada quien ejercía, como Pablo dice, de acuerdo al ministerio de la función. Por eso la gente dice, no, porque él es el pastor. El problema de esa declaración que él es el pastor es porque todo el que estaba cantando aquí, danzando aquí ahorita, no sé si usted sabe quién lo puso a hacer lo que usted está haciendo. Pero a todos los llamó el Señor. Mira, ni amén quieren decir. A todos los ungió el Señor. A todos los capacitó el Señor
Por lo tanto, si el pastor no puede, usted tampoco, porque no hay diferencia en el llamado. ¿Cómo es? Tú siempre como que te estás ahogando, porque yo no me estoy ahogando. ¿Y quién es que se está ahogando? Pues no soy yo. No, lo que te quiero decir es, y ni siquiera, quizás te pusiste en evidencia, te traicionó la conciencia, porque la realidad es, que yo lo digo porque la iglesia hace diferencia. O sea, nosotros, aunque digamos lo que digamos, hacemos la diferencia y creemos que aquel tiene que ser así porque es el que canta o el que predica o el que enseña, y los otros hombres de la iglesia, porque no predican, porque no enseñan, solo se congregan, ellos entienden que tienen licencia para pecar o licencia para relajarse. Ese es el problema. A tal punto que la gente cree que tiene que tener una responsabilidad en la iglesia para poder crecer espiritualmente. Y es al revés. Dios primero te madura espiritualmente y luego te da una función. Entonces, como yo le digo a una gente, te toca un mensaje y esa persona va a andar desde Génesis hasta Apocalipsis buscando qué es lo que va a traer y orando, automáticamente se acaba la responsabilidad. La gente suelta ese hábito. Porque nosotros tenemos la idea de que si tenemos una responsabilidad tenemos que cuidarnos porque yo estoy ministrando, porque yo estoy dando, porque es mentira. Usted tiene que vivir así siempre. ¿Por qué? Porque su vida, dice Romanos capítulo 12, la consagración del cuerpo y la consagración de la mente es vuestro culto racional. En ningún momento la Biblia le llama a la reunión dominical, que era la que se hacía en los tiempos apostólicos, le llama culto. En ningún momento. En ningún momento la Biblia le llama culto. ¿Qué es en la Biblia culto? La vida 24/7, la vida del creyente es un culto a Dios. No el domingo. De hecho, la Biblia habla de cuando nos reunimos, 1 Corintios 14, cuando nos reunimos, si alguno tiene palabra, tiene salmo, tiene doctrina, tiene enseñanza, pero no fue en el culto cuando llegó. Es que usted lo trae de su culto a Dios, y como dice Efesios capítulo 5, no se embriaguen con vino, porque ahí hay que tener detalle. Es que es mejor para uno tener licencia, beberse una copa de vino, que nunca, uno dice una copa, pero nunca es una copa, es una botella, en el transcurso de la semana, viví así, pero es en la semana que te dice que no te embriagues con vino, que te llene del Espíritu, amén. Entonces esa llenura del Espíritu, dice, cantando y alabando, ¿dónde? En el culto, en vuestros corazones, porque usted lo que viene a la iglesia es ¿a qué? A proyectar lo que usted está viviendo, su comunión, su caminar con Dios como Enoc, es eso lo que usted hace. Entonces nosotros, aunque yo se lo he dicho, y no es la primera vez que se lo he dicho, por si alguno dice, oh, wow, yo lo entendí, yo tengo callo en la lengua de decir eso. La iglesia es algo que hacemos congregarnos porque el Señor lo mandó a hacer. Amén. Pero nosotros no somos las cuatro paredes. Jesucristo no murió por las cuatro paredes. Jesucristo murió por ti. El Espíritu Santo no reside en templos hechos por manos de hombres, sino en ti, porque a ti fue el que te formó y sopló aliento de vida. Él habita en ti y estaré con ellos, andaré con ellos. Ellos serán mi pueblo y yo seré el Señor. Cuando usted reduce la presencia de Dios al domingo, por eso es raro que unos hermanos quieran más actividades de iglesia. Claro que no es raro, porque es un asunto habitual, es un hábito, es una adicción. Amén. Pero el que anda con el Señor todos los días, amén, hermano. El que anda caminando agarrado del Señor, el que anda en comunión con el Señor, lo va a aprovechar cada llamada, cada circunstancia y va a empezar a meter los códigos de Dios. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que lees y de la abundancia del corazón habla la boca. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Yo le pregunto si eso es así. Entonces usted anda en comunión con usted vive por el Espíritu y anda en el Espíritu, anda en comunión con Dios y nosotros deberíamos rectificar y pedir perdón delante del Señor, porque muchas veces recibimos llamadas y hablamos un montón de cosas en reuniones sociales y un montón de cosas, que nosotros después vemos que la Biblia dice todo lo contrario de lo que estábamos opinando. ¿Y por qué no vamos y llamamos? Mire, yo dije, pero la realidad es que la Biblia dice, y esto es así, y eso no quiere decir únicamente cuando estemos con cristianos, no, con cualquier persona, porque ¿qué es lo que tiene que salir de la boca de nosotros? La palabra de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros opinando?
de lo que nosotros opinamos. No, no, diga la palabra de Dios, que la palabra de Dios haga su trabajo, porque dice que la palabra de Cristo more en abundancia. Y quiero hacerle la salvedad que tanto en Efesios, cuando dice que te llene del Espíritu, como que te llene de la palabra, en la Biblia es lo mismo. Por lo tanto, si en mis temas sociales, en el gimnasio, en el trabajo, en mis reuniones familiares, si yo no tengo que citar las Escrituras, y si la Biblia dice, no, yo puedo, pero yo sí puedo, obligatoriamente debo decir lo que Dios opina sobre eso. Porque su voluntad no debería ser mi voluntad. Y su deseo no debería ser mi deseo. Amén, hermanos. Pero a veces hablamos y le decimos algo a los hijos, a cualquiera. Eso es lo que significa criar a los hijos bajo el temor del Señor. Que usted se cohíbe de dar su opinión y usted convierte la opinión de Dios en la opinión suya. Y usted dice lo que Dios dice. Amén, hermano. Eso es lo que significa. Entonces, cuando usted vive así, usted se congrega porque el Señor ordenó que nos congregáramos. Pero usted no viene a buscar a Dios a la iglesia. No debería, porque el Señor desde el día que llegó a su vida anda con usted, reside en usted, mora en su vida. Amén, hermanos. Por eso, el cometer un pecado y arrepentirse, dije, porque la iglesia me vio, usted no conoce a Dios. Porque el problema es que Dios lo vio. ¿Y por qué uno tiene que tener cuidado con lo que piensa, con lo que habla, con lo que siente, con lo que hace? ¿Por qué? Porque Dios habita dentro de mí. Esa es la fe que nosotros establecemos. Por eso, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque la boca lo dice, como dice el hermano, Señor, quita de mí todo lo que no te agrade. Y quedaron los labios dando vueltas así, temblando así. Porque la mar es la boca que agradaba. Y como dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿quién te llamó? ¿Quién te ungió? ¿Quién te empoderó? Dios. ¿Quién vive dentro de ti? ¿Y qué quiere el Señor hacer? No dice la Escritura que yo no puedo unir mi cuerpo. Porque dice, voy a tomar los miembros de Cristo. No, y no está hablando de los hermanos de la iglesia. Está hablando de tu cuerpo y lo voy a contaminar. Porque tu cuerpo, tus ojos, tu ser, tu mente, pertenecen a Cristo. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Claro que tienes que sentirte vacío si te pones a ver imágenes extrañas en el celular cuando tú crees que nadie te ve. Y si usted no lo sabe, Dios es celoso. Enfermamente celoso. O no dice que el espíritu que le ha hecho morar dentro de ti te anhela. El problema es que la palabra anhelo ya es suficiente porque es una palabra intensa. Celosamente ya le pone otra, le pone la fresita al bizcocho. Amén, hermanos. Por eso, aunque uno no sepa en qué anda alguien, lo ideal siempre es que se humille. Bájate, humíllate. ¿Por qué? Porque que la gente, todos somos unos fingidores. Alguien me hizo un comentario de una iglesia que estaba celebrando el Halloween con máscaras. Y yo le dije una oposición rara, yo le dije. El problema es que la realidad es que el Halloween no se celebra un solo día. El Halloween se celebra siempre. Porque todos tenemos máscara puesta. Por eso cuando uno lo ponen a predicar, lo ponen a orar, lo ponen a lo que sea en la iglesia, a cualquier hermano usted lo pone a orar. Y salen unas palabras domingueras, mi hermano, que expresan un nivel y una cosa por allá que todo el mundo se queda sorprendido. Pero la realidad es que todos nosotros fingimos. Todos tenemos situaciones, problemas, y tenemos una careta puesta. Eso es así. Amén, hermano. Pero es más pecado, parece, es más grave. Es algo digno de que nos dé un colapso nervioso el que yo me ponga una máscara física. Pero los que temen a Dios, los que de verdad tienen intención de agradar al Señor, aunque no lo logren, saben que es más peligroso lo que no se ve que lo que se ve. Amén, hermanos. Es más peligroso lo que se ve, lo que no se ve que lo que se ve. El que tiene temor a Dios sabe que es más peligroso. Amén. Por lo tanto,
Es ridículo creer que una gente, porque se ponga una careta, una cosa, es un disparate, mi hermano. Como dice Pablo, un ídolo en el mundo nada es. Y lo sacrificado a los ídolos es de Dios, porque el mío es el mundo y su plenitud. El problema es el corazón y lo que no se ve. Eso es lo que hace daño. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Mm? ¿Qué es lo que se calla? Lo que nadie ve, porque lo que es evidente, ¿verdad? Se ve. ¿Qué es lo que te destruye por dentro? ¿Qué es lo que te consume por dentro? Es lo que no se ve, lo que uno oculta, lo que uno... Mientras callé, se envejecieron mis huesos y todo lo verde en mí se secó. No dice. ¿Y de qué está hablando David? David está hablando de una planta. David está hablando de su vida espiritual. Amén, hermano. Entonces, lo que la gente se calla. Por eso que Santiago, en el capítulo 5, hablando de la oración como la moringa. ¿Te acuerdas cuando que la moringa servía para todo? Sí, entonces, Santiago está hablando de la oración. Dice, mira, ¿está alguno enfermo? Ore. ¿Está alguno afligido? Ore. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos. ¿Para qué? Para que oren. Confiésense los pecados uno a otro. Oren unos por los otros. ¿Para qué? Para que sean. Entonces está hablando de la sanidad emocional, afligido, ora. Está hablando de la enfermedad física, oren. Y está hablando del dime y direte, de los disparates del día a día, ¿verdad? De la caja chica, oren. Pero en los dos casos, tanto en la enfermedad como en las situaciones del día a día con las personas con las que uno vive, en ambos casos dice, confiésense unos a otros, pero también lo dice en la enfermedad. Y si hubiera cometido pecado, le será perdonado. Porque a veces dudamos de las personas que Dios le dio la gracia y el don de orar por sanidad, cuando el problema es, como dice el Señor, vete y no peques más para que no te suceda algo peor. A veces la enfermedad física no es más que la manifestación de un pecado que está oculto y que la persona lo sabe él, lo sabe Dios y lo sabe el diablo. O sea, todo el mundo espiritual lo sabe. Pero a ti nada más te importa la opinión de la gente. Amén. ¿Qué sucede, hermano? ¿Qué sucede? Este hombre quería ser el número uno en la iglesia. Y como los apóstoles, como Pablo, establecían un cuerpo de ancianos, cada uno con sus diferentes funciones. Y lo dice, los que administran bien sean especialmente. ¿Por qué? Porque no todos tenían la misma función, pero no, el poder no estaba repartido. O sea, el poder no estaba limitado a una sola persona, sino que el poder era un conjunto. Y todos entendían que Dios lo había llamado, que Dios lo había puesto, que Dios lo había ungido. Y todos sabían que iban a responder al Señor. Pero él, que es el primer caso en la Biblia así puntual, él quería ser el número uno. Y comenzó a cortar los lazos con Juan. Porque obviamente Juan no iba a permitir eso, porque el modelo que tenían entre ellos era establecer un cuerpo de ancianos que dirigiera a la iglesia y que cada uno de esos ancianos sirviera de acuerdo al don que Dios le dio. El que predicaba, predicaba, el que administraba, administraba, cada quien de acuerdo a la función que Dios, el Señor le dio. El asunto, mis hermanos, es que este comenzó a tomar el control. Entonces, para que no se dieran cuenta de lo que él estaba haciendo, no recibía a los apóstoles, pero tampoco permitía que los hermanos recibieran en su casa a otros hermanos de otra iglesia que andaban corriendo, que andaban o se habían mudado, o lo que sea, porque es que se iban a dar cuenta que esto está raro, porque eso no es lo que sucede normalmente dentro de todas las iglesias. Entonces él empezó a cortar la influencia externa para que no se dieran cuenta de lo que él estaba haciendo. Amén. Y Juan le advierte que él va a ir allá. Versículo 10, por esta causa si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a quien quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. El tipo estaba... Pero, en el versículo 11,
dice él, amado, a Gayo, no hagas esto. Amén. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, ¿qué? No ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Porque cuando lo que está mal no se corrige, la gente se inspira a hacerlo. Amén. Cuando lo que está mal no se corrige, hablo de iglesia, en el caso de la iglesia, bíblicamente hablando. Porque muchas veces lo que nosotros llamamos mal es cosas que no nos gustan, la forma, los métodos, las cosas que a Dios no le importa. Pero estamos de lo que la Biblia establece. Que lo que la Biblia llama mal es mal. Amén. Entonces, él le está animando. Ahora bien, versículo 5, dice, hablando de Gayo, dice Juan, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, en especial a los desconocidos, los cuales han dado testimonio ante la iglesia de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno. ¿Usted cree que aquí la palabra encaminar era agarrarlo por la mano y llevarlos, explicarle una dirección? ¿Usted qué era eso? Aquí es lo que está hablando. De darle dinero a los hermanos para que pudieran completar la misión, el trabajo que tenían que hacer sin ningún tipo de dificultad económica. Amén. Versículo 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Eso es lo que estaba haciendo Diótrefe. ¿Qué? Porque no era simplemente una actitud negativa hacia Juan y hacia los que estaban ahí. No. Era un tema, como siempre, el dinero, el dinero, el dinero. Amén, hermanos. Siempre es el tema del dinero. ¿Qué pasa? Que debido al testimonio que estaban dando los hermanos acerca de Gayo, y debido al mismo testimonio que conocía Juan de la actitud y el comportamiento, es que se da en ese contexto, en esa idea, es que se da esta declaración, versículo 2. ¿Qué dice? Es en ese contexto que se da esta palabra. Miren quién es Gayo, miren cuál es el comportamiento, miren cuál es su vida, cuál es su actitud y cuál es su servicio al Señor a través de los hermanos. Entonces, dentro de ese contexto se hace esta oración. Y digo oración porque la palabra aquí, deseo, no es deseo de, un anhelo, un suspiro. No, de hecho, la palabra oración en griego tiene que ver con el deseo del corazón expresado. Oración es expresar lo que deseo, lo que anhelo. Por eso cuando la Biblia dice que por nada estemos afanosos, sino que expresemos en oración el anhelo, lo que nos atormenta, porque es que un deseo reprimido, algo que usted no sabe qué va a hacer, eso te aflige. Entonces por eso dice que lleve eso en oración, porque la oración es deseo. Amén, hermanos. La oración es deseo. La oración no es fría. Por eso uno no debería orar necesariamente, o sea, obviamente tiene que estar incluida en la oración, orar por cosas ideales. Que yo pueda andar así, que yo pueda, sí, no está mal. Pero deberíamos ocupar una gran parte de nuestra oración orando por las cosas que nos perturban la mente, que nos molestan, que nos duelen, que estén envueltas nuestras emociones, cosas a las que no somos indiferentes, cualquiera que sea, llevarla en oración, porque precisamente aquello que no nos afecta emocionalmente es muy probable que no sea una batalla para nosotros. Pero todo lo que nos cansa, nos estresa, nos tira al suelo, nos despreocupa, nos llena de ansiedad, nos vuelve loco, esas cosas no solamente son
es un problema que está ahí, sino que ya tiene dentro como una llave que puede entrar por la puerta de nuestro corazón y hacernos un daño terrible a nosotros. Entonces la oración tiene que ser expresada con los anhelos del corazón. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te va a conceder las peticiones de la boca, del corazón. La oración tiene ese elemento. De hecho, la Biblia dice en Apocalipsis que esa oración tuya es tomada y es puesta con el incienso y el Señor la huele. Y hay oraciones que están vacías. De hecho, cuando uno ora en público muchas veces, por eso es que uno parece más espiritual de la cuenta, porque uno usa palabras que no usa en la intimidad. Y esa oración tiene que ser, si es con lágrimas, si es con luto, pues dice la Escritura que si estás afligido, ora. O sea, tiene que haber ese carbón encendido en el corazón que exprese lo que te está pasando. Se te está cayendo el cabello, ora por eso. Y ora por el motivo por el que se está cayendo el cabello. No te pongas a estar orando por cosas estúpidas. De que mira, Señor, que mañana es lunes, eso es estupideces. Ora por cosas que te están perturbando la cabeza. Amén. La oración, incluso a veces lo que uno ora no es lo correcto. Pero si usted no se lo expresa al Señor y se quita esa ansiedad, eso de ahí, que se haga su voluntad, eso va a seguir comiéndoselo por dentro. Y mientras usted se calla, se envejecen los huesos, dice la palabra, se seca lo verde y usted entra en un desierto espiritual. Amén, hermano. De hecho, los salmos son canciones, son alabanzas y son oraciones, muchas de ellas. Y usted se aterra cuando lee algunos salmos por lo que esta gente decía, vuela la cabeza. Claro, porque ese es el deseo. Ese es el deseo cuando uno le hacen algo que no está bien. Que se muera, que se lo lleve el diablo, pero dígaselo al Señor y ya. Sí, por eso que la Biblia dice que cuando alguien te persigue, haga cosas que ore. Pero no vayas a decir, Señor, me está persiguiendo y tú sabes que me siento. No, Señor, yo quiero, él me está tirando para que yo me muera. Yo quiero que se lo lleve el diablo. Porque usted le está entregando eso. ¿A quién? Al juez justo. Él va a hacer lo que él entienda. Pero ese instinto de venganza hay que drenarlo en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Porque a usted no se le puede ir ese instinto de venganza hasta que no se haga justicia. Porque eso es para eso que está ahí. Lo que pasa es que nosotros la justicia de nosotros es mala, es torcida, ¿verdad? Perversa, sin visión. Somos injustos, es verdad. Pero las ganas están ahí. Dice David, hablando de uno que dice, yo compartía con él y compartía en la casa de Dios y andábamos juntos y hablábamos cosas íntimas. Y me hizo eso. Dice que Satanás viva al lado de él, que se le caiga la espalda, que le den dolores continuos en la espalda. ¿Usted no lo ha leído eso? Porque es que el chisme duele. Entonces, gente que te vea la cara y no te pregunta a ti, o sea, eso molesta. Realmente, un chisme en el trabajo acerca de ti, siendo mentira, y nadie te pregunta a ti. Eso molesta, eso hace daño, porque hay un grupo de imbéciles que le cree también. Y te hacen un daño grandísimo, y usted va a decir que el más espiritual, Señor, tú sabes, yo estoy aquí orando, para que tú lo bendigas, yo lo bendigo, Señor, no, que se lo lleve el diablo. Así de oraba David, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, el Señor va a tomar la medida que Él tenga que tomar, pero usted le soltó ese lío al Señor, usted entregó esas emociones y le da lugar a la ira de Dios. Pero usted le tiró la ira al juez ahí, porque usted se siente mal. Amén. Entonces, la oración tiene que ser real, tiene que envolver. Y cuando digo real es que usted la sienta, que usted lo viva, que usted, le perturba, entréguelo al Señor. Incluso dice, ¿estás contento? Canta alabanza. Esos haters que yo tengo, que se los lleve el diablo. Sí, el Señor no se lo va a llevar. Él no lo va a permitir porque Dios no va a actuar como yo, pero yo me quité eso de arriba. Entonces hay unos espirituales falsos que son. Por eso que esa oración no funciona, ni llega, ni cura el corazón, ni cura. ¿Por qué no cura? Pues usted no quiere que yo ore así. Pues deje de hablar de mí. No se meta en mi vida. Que yo soy libre. Sobre todo, que yo no me meta en la suya. Y quiere estar hablando disparate de usted. ¿No es así? Mira lo espiritual aquí y por dentro. Si pudieran matar a una gente y que no face no case.
No face, no case. Si no hay cara, no hay caso. Si usted lo pudiera matar como la purga, matarlo 24, libre, sin cargo, sin nada. ¿Cuánta gente usted tiene en la lista ahí que usted tiene? De hecho, la palabra rencor, rencor, es una lista de gente que usted quiere matar, que usted quisiera que se lo lleve el diablo. Es real, no es así. Gente que le habla de usted, que le hace cosas a usted, vecinos que le fastidian la vida a usted y le ponen música que a usted no le gusta. A una hora alta de la noche. No, pero usted vive en otro país, usted vive en otro planeta, gloria a Dios. Usted vive en Finlandia. Ajá, está bien. Entonces, ese concón ligado con sancocho, usted lo presenta, sancocho, día lluvioso, medio frío. Ve, usted lo presenta a Dios porque es la expresión del deseo. Por eso cuando uno ora por un hermano, por alguien, y uno no lo cogió a uno, esa oración, tú sabes, uno la hace y gloria a Dios y la hizo y el Señor va a responder porque, como dice Daniel en la oración que hizo, no venimos a ti a orar por nuestra justicia ni con elocuentes palabras, sino con la capacidad que tú tienes de escuchar. Amén, hermano. O sea, el poder de la oración radica en el Dios que escucha y responde a la oración, no en las heces que uso a la hora de expresarme. Hay oraciones que tienen que ser airadas. Hay oraciones que tienen que ser molestas, sí, porque es que tienen que envolver los deseos y Obviamente, usted sabe, cuando usted se desahoga, dice, Señor, yo acabo de decir muchas cosas, pero el que sabe eres tú. Eso es lo que es una relación. Porque la oración se convierte en esa catarsis, en esa necesidad que usted tiene. Por eso que la Biblia dice, enójate, aírate, pero ¿qué? No, hay que drenar eso en la presencia de Dios. ¿O usted cree que la oración de Ana fue una oración? ¿Cómo usted cree que fue esa oración? Fue reverente, pero eso fue un llanto y una cosa, y una amargura y un dolor, porque eso es lo que había. ¿Y sabe lo que estaba diciendo Ana? Ana acusaba a Dios de que ella no podía dar hijos. ¿O no? O no decían después, cuando Dios respondía a la oración, decían, gloria a Dios que tú te dignaste a ver la bajeza de tu sierva, ¿viste? Porque era él que tenía uno metido en ese lío. O no le dijo a Moisés, yo no soy el que le hizo la boca al mudo, el oído al ciego. Amén. Entonces, uno va a la presencia de Dios y uno derrama su corazón. Amén. No, porque tú sabes, Señor, usted con una olla, hablando sobre el diablo. No, porque tú sabes, no vengo a pedir. No, yo vengo a pedir. Incluso tenga mucho cuidado, porque la Biblia dice, el pan nuestro, hay gente que desde que tiene 2 pesos en el banco deja de orar por el pan nuestro de cada día. Porque ya tiene. Hay gente de que tiene par de pesos, no pide provisión. Y la Biblia, y nosotros sabemos que el ser humano es un ser humano, el ser humano es complejo. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene dinero, pero no tiene tranquilidad. A veces uno tiene tranquilidad y no tiene cuarto. Y entonces nosotros siempre somos los que estamos tratando de que no, porque lo más importante es la paz. Ah, la paz. No, lo más valioso es el tiempo. ¿El tiempo de quién es valioso? Porque si el tiempo fuera valioso como la gente dice, si el tiempo fuera lo más valioso como la gente dice, hay mucha gente vaga que no está haciendo nada. Son millonarios, ¿verdad? Mentira, el tiempo es valioso para aquel que lo usa en algo productivo. Entonces ahí el tiempo es valioso. Por un tiempo haciendo nada. Entonces el que está en un come es rico porque tiene mucho tiempo. Eso es mentira. El ser humano necesita demasiadas cosas. Por eso nosotros no podemos vivir en la luna, Señor. Por eso no podemos vivir en la luna. Por eso necesitamos aire, agua, gravedad. El ser humano necesita demasiadas cosas. El ser humano necesita demasiadas cosas para poder vivir. Demasiadas cosas. Él necesita un techo, necesita esto, aquello, lo otro. Y adicional, cosas que son reales de la necesidad de él como ser humano. La envidia y los celos de nosotros con los vecinos. Que cambian el vehículo, está uno con una presión, que la ropa, que el cabello de la mujer de aquella que nació con un pelo muerto, dócil. Hay otras que nacieron con los cabellos. Hay mujeres que no le crece el cabello, hay mujeres que le crecen demasiado. Entonces, esas cosas están ahí y tú, claro que tiene. Y las mujeres que nacieron con el cuerpo hecho, que literalmente nacieron con el cuerpo hecho. Que tienen cintura, que tienen cadera, que tienen de todo. Y las mujeres que no tienen nada.
Dije que no hay presión. No hay presión en la avenida. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué cuento más? Ah, sí. Y la mujer con el closet lleno de ropa y nunca tiene ropa para ponerse. Ajá, ¿y qué más? Pero en la casa anda como una loca. Porque la presión es cuando pone el pie en la acera. Ajá, a mí me va con ese cuento. Usted se va a engañar más. Entonces el ser humano necesita, está hablando de las necesidades reales y de las que uno se inventa. Y las que son propias de la generación en la que uno está. ¿Usted no se acuerda cuando estábamos usando mascarilla? Que había los que usan mascarillas negras. Ay, tú sabes, la negra, la que era negra, porque era la más cara. Y después empezaron a usar el cordón de los lentes, el que usan los viejos, a poner solo la mascarilla, porque esa era la moda. Y ya el que no... y no, y que la G que si yo cuánto, eso es lo que funciona. Ninguna funcionaba, hermano. Ninguna funcionaba nada. Está la gente que hizo su agosto con los papeles de baño y con la mascarilla. Entonces son cosas que tú necesitas, las reales, y las que tú te inventas. Hay gente que no, hay gente, mira, yo lo que te voy a decir. Existen cuatro alimentos, o sea, 4 cosas que tu cuerpo absorbe. Son 4 nada más. Grasa, proteína y carbohidratos. Y el alcohol. Y el alcohol no alimenta, por eso no se considera un alimento. La grasa tiene 9 calorías, 4 y 4, y el alcohol tiene 7. Óyeme bien lo que te voy a decir. No importa lo que ese plato como se vea. Ahí lo que hay es grasa, proteína y carbohidratos. No importa. No importa si es yuca con huevo. No. Tu estómago, tu sistema, tu cuerpo lo interpreta como así. Grasa, proteína y carbohidratos. Es que la boca, es que yo no aguanto, que yo no soporto. Eso es ñoñería suya. Y tu cuerpo te traiciona, porque aunque tú te comas un mes lo que a ti no te gusta en cantidad de más, usted va a engordar como una vaca. Porque tu cuerpo lo que ve es ¿qué? Grasa, proteína y carbohidratos. Ahora, hay un carbohidrato que le ponen pepperoni, que a muchos muchachos les gusta. Hay un heladito que es lo mismo, porque tú tienes que alejarte del azúcar. Del azúcar. El problema del azúcar y la harina, no, es que el azúcar es todo. Todo lo que no es carne, todo lo que no es proteína y grasa es azúcar. Puede ser batata, puede ser yuca, puede ser papa, puede ser lo que sea. Óyeme, al final, gracias a Dios, cuando usted se come un huevo y una langosta, está comiendo lo mismo. Y cuidado, porque el huevo es más saludable. Porque recuérdense que la proteína del huevo es lo que se usa como medida para evaluar si todas las proteínas son buenas o no. Mientras más se aproxime al huevo, es más óptima la proteína. Y usted acariciando el arroz con huevo. Y usted como señal de pobreza. Lo que eran los guineitos y los guineitos verdes y el arenque. Usted sabe, cuando en una casa antes se cocía, 20, 30 años atrás, se comía arenque. Y ese bajo arenque, mira, el que le gusta el arenque es el olor arenque. El que no le gusta el arenque, ese bajo arenque. Señal de que, pero nosotros tenemos un montón de realidades, de cosas. Mire cómo el cuerpo asimila el asunto. Eso está en la cabeza de nosotros. Eso está en la mente de nosotros. Usted no se va a morir porque no vaya a un restaurante. Usted no se va a morir porque usted no necesita eso. No lo necesita. Eso está en la mente. ¿Y qué usted cree? Así como a usted le gusta y usted se relaja y se resetea la mente cuando usted va a un restaurante a comer, pues antes, en los tiempos de Pablo, eran otras cosas lo que reseteaban a la gente. Porque cada generación, con lo que esté de moda, con lo que está pasando, es con eso que se relaja. Esa gente vivían al lado de la playa. ¿Usted cree que ellos querían meterse en la playa? Ellos vivían ahí, todos vivían pescando en el mar, amanecido, trasnochado, pescando. ¿No es así? Entonces nosotros, cuando hablemos con el creador de nosotros, exprésele a Dios las necesidades propias que Él te dio como ser humano, a las que estamos sujetos, como dice Santiago de Elías, ¿verdad? Y las otras cosas, póngala en segundo orden. Mira, yo quiero hacer esto, como tú creas. ¿Por qué? Porque Dios no va a proveer de acuerdo a los caprichos. ¿O no dice eso la Escritura? Envidiamos, matamos, ardemos de envidia, tenemos celos amargos, contendemos, luchamos. ¿No dice la Biblia eso? Pero no recibimos, ¿por qué? Porque no pedimos. Pedimos y no recibimos
Porque lo que estamos haciendo es gastar ¿en qué? Ahora, aquí tiene que tener cuidado porque la palabra deleite aquí no se refiere a un deleite sano, a un deleite bueno, porque dice la Escritura que Él provee abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Amén. Y Él es el que da vida, aliento y todas las cosas. Él es el dador. Dios es generoso. Aquí la palabra deleite es, como dice el contexto, era que estaban compitiendo quién tiene la casa más grande, quién tiene la ropa más bonita, quién tiene esto. Entonces el deleite del que tiene la mente así no es comerse la comida, es publicarla. Amén, hermano. A las 7 de la mañana la playa está vacía, ¿verdad? Para usted solo. El sol es suave. Usted, pero nadie lo va a ver. Entonces quítenle el celular, quítenle todo y llévenlo. No, es que no hay gusto, porque que la vaina es echarle vaina a otro. Los restaurantes, la cosa, está publicando cosas, va y te ubican, por ahí te atracan. Porque no, es que el gusto está y si no tiramos fotos, decirlo. Porque no se trata de lo que estamos viviendo y disfrutando en el momento, es comunicarlo, es que el otro lo sepa. ¿No le sucede eso a ustedes? ¿De qué silencio? Yo pecador, está bien, yo estoy solo en la lista, en el número 1. A veces uno está aburrido y tiene una vida llena de amarga, porque uno no puede decir lo que está viviendo. Es por eso. Y no se sabe qué amarga más. El sufrir una situación o disfrutar una situación y no poder hablar. No se sabe qué es lo que uno sufre más. ¿Y qué te amarga más la vida? ¿No es así? ¿Está bien? Yo sé que yo estoy equivocado. Ahora bien, hermanos. Oiga bien. Versículo 2. Oiga bien. El creyente que cree que necesariamente su progreso espiritual va a ser reflejado en su prosperidad material, está equivocado. Porque Juan está diciendo, ¿qué? Versículo 2, ¿qué? Yo oro. Yo oro. Amén, hermanos. Deseo, expresión de oración. Por eso otras versiones la traducen, yo oro, yo estoy rogando. Amén, hermanos. ¿Quiénes han sido lavados? ¿Quiénes han sido vivificados en Cristo Jesús? Aquí. ¿Quién estaba muerto y recibió vida? ¿Quiénes recibieron al Espíritu Santo? ¿Quiénes conocen la palabra de Dios? O sea que tu alma está prosperada. No dice la Escritura que estamos esperando ¿qué? La resurrección de ¿qué? Del cuerpo. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido la adopción del Espíritu, dice el versículo, dice el Romano capítulo 8. ¿Qué estamos esperando? El trabajo final del Señor, que Él termine con el cuerpo físico. Dice la palabra, ¿sí o no? O sea, quiere decir que Dios comenzó un trabajo en nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. El Señor vino a nuestras vidas, nos perdonó nuestros pecados, hizo morar al Espíritu Santo, el Padre y el Hijo están residiendo en nuestras vidas por producto del Espíritu Santo. La palabra de Dios también continúa lavando y santificando nuestras vidas. Hay una prosperidad espiritual que ya reside en el creyente. ¿No dice Pablo que el Señor se hizo pobre para que con su pobreza enriquecernos a todos? Amén, hermanos. Pero los hermanos que creen que porque son cristianos ya, creen que ya porque usted se congrega, porque usted hace 2 o 3 cosas por los hermanos en el nombre del Señor, si usted cree que su vida va a ser prosperada en todas las cosas, sin la oración de por el medio, estamos equivocados. Amén, hermanos. Es un problema porque siempre pensamos que nos faltan más cosas espirituales. Siempre andamos
en un crecimiento que yo no sé, llega un momento que uno va a tener que rendirse en el crecimiento y aceptar los hechos y las cosas que realmente ya Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque muchas veces lo que uno anda siguiendo es un estándar de alguien que nos estableció y hasta que no lleguemos hasta ahí, hasta que no parezcamos monjes, no sentimos que hemos crecido. Pero el crecimiento lo define Dios. Amén, hermano. El crecimiento lo define Dios, no nosotros. El crecimiento espiritual lo define la palabra de Dios, no nosotros. Por lo tanto, llega un momento que ya hemos recibido la palabra, tenemos el conocimiento, tenemos testimonio de la mano de Dios y el Espíritu Santo dando testimonio en nuestras vidas de que somos hijos de Dios. Tenemos todo eso y seguimos como que el problema, como que nos falta más. Y ciertamente nos falta mucho para ser como el varón perfecto que es Cristo. Pero recuérdese que la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil, ¿se recuerda? ¿Y qué dice? Para que el hombre de Dios, ¿qué? Sea perfecto. O sea, quiere decir que ya en las Escrituras yo tengo todos los ejemplos y todas las cosas que yo necesito saber para yo ser perfecto. Que perfecto no quiere decir que no peca. Perfecto no quiere decir que no falla. Perfecto quiere decir que llega a su desarrollo pleno. O sea, por ejemplo, una silla la hacen para que usted se siente. Cuando usted se sienta en la silla está madura porque la silla ya hizo la función para la que fue creada. Eso es lo que quiere decir perfección. Eso es lo que quiere decir madurez. Cuando una planta que tiene que crecer 5 pies y crece 5 pies, ya llegó a su, ya eso es lo que va a dar. Ya llegó a su perfección. No va a crecer más, no menos, sino que llegó a la medida que tiene que llegar. Amén, hermanos. Entonces yo tengo aquí en la palabra de Dios los ejemplos, los mandamientos, el contenido para que yo sea perfecto. Si a la Biblia le falta algo que tiene que decirme, entonces yo nunca voy a ser perfecto. Amén, hermanos. Si a la Biblia le falta algo, me voy a quedar con ese problema. ¿Por qué? Porque si la Biblia no me lo dice, entonces ¿para dónde voy yo? Porque ya en ella reside el conocimiento. Ahora, es la ingenuidad de muchos creyentes que han sido enriquecidos con la bendición espiritual y se han quedado solo en lo espiritual. Y le han dado un valor que sí tiene los bienes inmateriales, como decíamos en un mensaje, los bienes espirituales que tienen un valor por encima de los materiales, pero no hemos quedado ahí y no hemos orado para que eso que ya se creó dentro de nosotros se extienda al cuerpo. Porque la palabra salud aquí es al cuerpo. Amén. Y la prosperidad en todas las cosas, usted tiene entonces que comenzar a entender que ya Dios hizo una obra inicial, no está terminada, pero ya hay un trabajo hecho en el Señor. Y comenzar a pedirle al Señor en oración, como está haciendo Juan, para que esa prosperidad, para que esa bendición se extienda a todas las esferas de la vida de nosotros. Amén, hermanos. Una iglesia perseguida, un hermano siendo perseguido, quizás no puede prosperar en los negocios, en la carrera, en el trabajo. Quizás no puede prosperar en el matrimonio, en la familia, porque está corriendo. Amén. ¿Eso es así? ¿O es más difícil? Sin embargo, Juan no lo da por hecho. Y todo el que sirve al Señor en la iglesia y en cualquier escenario tiene que mantenerse vigilando en oración. Tiene que mantenerse vigilando en oración, porque precisamente a los diótrefes le va bien. Y a los gallos les va mal. Amén, hermano. Muchas veces a los que son mal ejemplo, a los que no andan en lo que tienen que andar, les va bien y incluso se confunden y creen que porque le está yendo bien económicamente y en muchos ambientes, ellos juran y perjuran que están bien delante de Dios. Pero los que tienen temor de Dios, los gallos y las gallinas en Cristo, tienen que mantenerse vigilantes en todas las direcciones o en oración.
para que esa bendición de Dios, que ya usted la tiene y que la tiene en su interior, se extienda a todo y toque todo lo que le rodea. Por eso, yo tengo muchos años en la iglesia, en diferentes iglesias, y siempre el hermanito que más sirve, que más tú lo ves envuelto en las cosas de la iglesia, es el que está más roto económicamente, es el que muchas veces ni se casa, ni pasa nada bueno con ellos. Mientras los hermanitos que llegan a la iglesia, que llegan los domingos, y no saben nada, ni están envueltos en nada, ay, su vida le va bien. ¿Por qué? Porque esos hermanos que hacen eso, mantienen un equilibrio en su vida, y mantienen el equilibrio que tienen que mantener, y están vigilantes muchas veces de todo lo que tienen que estar vigilantes, porque aunque usted no lo crea y aunque nos choque y nos moleste, la iglesia a través de los años ha entretenido a uno con un montón de actividades, un montón de cosas que ni la Biblia manda hacer, y muchos jóvenes se han pasado la vida entera de vigilia, de silicio, de actividades, de en ayuno, de cosas. No hay una preocupación por la universidad, no hay una preocupación por hacer una maestría, no hay una preocupación por todo, pero esos hermanos que no andan, que no son los carnales, tienen su tiempo mejor distribuido, honrando a Dios muchas veces en diferentes cosas al mismo tiempo. Entonces hay un descuido. Por eso Juan ora. Amén, hermanos. Porque los creyentes tenemos que ser como David, exitoso en el campo de batalla, exitoso en la oración. Sí, David cometió un error, un pecado, sí, es verdad, pero Dios lo levantó y lo restauró. ¿A cuánta gente usted ha visto que es real, de corazón, han cometido un error y Dios lo levanta de verdad? Porque no tienen el corazón, hermano, de caerse y levantarse. Amén. Pero David sí. David cometió una barrabasada, sí, pero se levantó. Y después de ahí, porque de ese error y ese pecado que él cometió, fue que se levantó Salomón, el que hizo el templo. El primero se fue, pero el segundo, entonces Dios hace lo que Él quiera, como Él quiera. Amén, hermanos. Pero si no hay un corazón, mire, el creyente, el que ama a Dios, va a fallar. Pero tu amor al Señor se va a demostrar es después que tú falles. Ojalá que no falle, el que esté firme que no caiga, amén. Pero después que usted mete la pata, ahí que usted va a demostrar si de verdad usted ama a Dios. Amén, hermanos. O David no le secuestraron la familia, le secuestraron todo. Y hablaron ese día de matarlo a David. Los mismos que estaban con él, los canchanchanes de él. Y dice la Biblia, y David se fortaleció en Jehová y cogió el Urín y el Tumín y empezó a consultar al Señor. Amén, hermanos. Dicen los boxeadores que hasta que tú no pierdas muchas veces, tú no estás preparado para ganar. Porque el que siempre gana, el día que pierde, ya. Es difícil. Es fácil decirlo, es difícil vivirlo. Amén, hermanos. Y no hay aquí, en el mundo, hay muy poca gente que se hayan levantado, hacen algo y todo les sale bien. Eso no es verdad. Pueden aparecer excepciones, ¿verdad? Pero el común denominador es que la gente se cae, la gente se levanta, la gente se cae, la gente se levanta y la gente aprende y sigue para adelante. ¿No es así? ¿No es así? Como dice la gente, nadie nace sabiendo. Entonces, el que sirve al Señor tiene que tener cuidado y tiene que estar manteniéndose vigilante en todas las direcciones, en el cuerpo, tenga salud, el alma está prosperada, pero que también todos los escenarios de tu vida que se vea. Recuérdense, Daniel, José, ¿por qué era que la gente tomaba como señal de que Dios estaba con ellos? ¿Qué era? Que todo lo que hacían, y lo dice el Salmo 1, todo lo que hace, el que medita en la palabra, el que vive en la palabra, todo lo que hace va a prosperar. Amén, hermanos. Entonces el creyente, sí, no todo va a ser siempre exitoso, no todo va a salir bien. Amén, hermano.
Pero en sentido general, cuando tú hagas un cuadre del 2024, hay años buenos, hay años malos. Pero cuando tú hagas un cuadre, tiene que haber más resultados. Y si no es así, entonces hay que orar. Amén, hermanos. Hay que orar porque los días son malos. Y hay situaciones que se meten y se quedan. ¿O no dice la Escritura? Duérmete un chin, duérmete otro chin. Así vendrá tu necesidad como hombre armado. Y no es lo mismo agarrar una gente sin armas que agarrar una necesidad armada hasta los dientes. Hay que fajarse a pelear y sacarlo. Amén, hermanos. La Biblia dice que no demos lugar al diablo, ¿no dice la Escritura? No deis lugar al diablo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que no le demos oportunidad. ¿Por qué? Porque después que entra, es con ayuno y oración que hay que sacarlo, ese género. No le dé lugar al diablo. Hay muchos creyentes en la iglesia. Muchos pastores. Muchos hermanos, muchos líderes, muchos miembros de la iglesia. Que tienen un fuego, que tienen una alma próspera en el Señor. Mire, mi hermano, lo que yo le voy a decir, como dice la gente, la experiencia no se improvisa. Créeme, que le van a pasar circunstancias por fuera, porque el diablo necesita apagar a esa gente. El diablo necesita que los diótrefes suban y que los gallos se bajen, se apaguen, se escondan, se dejen de ser el modelo a seguir. Amén, hermanos. Las balas van a ir allá. Los golpes van a venir ahí. Por eso todo el que tiene en una iglesia la intención de agradar a Dios en su casa, en su trabajo, en todos los escenarios, usted no puede ser ingenuo. Tiene que constantemente presentarle al Señor todas las circunstancias. Orar y no orar de que, no, ¿para qué? No. Aquí la oración es para que haya prosperidad. Es para que haya prosperidad. Es para que las cosas funcionen. Es para que las soluciones lleguen. Es para que las puertas se abran. Es para que se derribe el enemigo. ¿Por qué? Porque Satanás anda buscando la mínima oportunidad para como decía un anuncio viejo, me apagaron el hacho, compañero. Para apagarnos la luz, el testimonio que estamos dando con nuestras vidas. Amén, hermanos. Si usted está siendo perseguido, corra en oración como Elías, bajo el poder de Dios, corra y corra rápido. Que llegó primero que el rey, que iba en un carruaje con muchos caballos. Pero si no es su circunstancia, hay que tomar cada renglón de la vida de uno, mirarla y orar. Y orar, y orar, y orar, y seguir orando, y seguir orando, y seguir orando. Y muchas veces nosotros, hasta para no orar, ¿sabe lo que hacemos? Yo tengo un problema, pero eso no me preocupa a mí. No, ore por eso. ¿Cuándo va a orar? ¿Cuándo va a orar? Cuando hay un incendio, que ya no haya diluvio, que lo apague. Hay que orar. Amén, hermanos. Por eso, nuestra vida de oración va a ser la expresión de nuestra vida. Amén, hermanos. Nuestra vida de oración va a ser la expresión de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a ir al Señor a presentar las nubes que van a caer, que van a venir mañana. Nosotros vamos como las oraciones de la Biblia. Muchas de ellas estaban en el presente y otras eran oraciones del pasado, de un pasado que estaba afectando el presente. Por eso dice Daniel, nuestros padres. Dice Jeremías, nuestros padres. Dice Esdras, nuestros padres, el pasado y hasta hoy. Incluso nuestros padres se comieron la uva y a los hijos les dio la entera. Es una oración continua. Chequea, 10 años te han pasado, 15 años, 12, 13, 14, no importa cuánto sea. Hay realidades, errores, metida de pata, cosas que no se sabían, inconsciencia que uno no tenía, comprensión de muchas cosas. ¿Qué se va a hacer? Hay que orar, hay que confesar, hay que humillarse. Hay que presentarle eso a Dios. Hay que pedirle al Señor que tome el control del carácter de uno que repite los mismos errores cada año. Pero usted tiene que pedirle a Dios para que Él le dé paz y testimonio. El testimonio que viene no solo de que Dios habita en su espíritu, en su vida y en su alma, sino que esa bendición
que esa prosperidad comience a permear todo lo demás. Recuerdes, dice Pablo, que hasta los hijos de nosotros en Cristo no son inmundos, sino son ¿qué? O sea, un hijo que salió de ti ya tiene un estatus diferente solamente porque tú eres creyente. ¿No dice eso la palabra de Dios? No dice la palabra de Dios que la mujer inconversa, la mujer cristiana, santifica al marido. Es que lo que está dentro de nosotros termina permeando lo que está afuera. Y dice el Señor a Jeremías, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Que salga lo que está. Y eso es lo que está pidiendo Juan. Amén. Y lo está pidiendo, hermano. Lo está pidiendo por gente, como dice el versículo 5 al 8, por personas que sirven, aman la iglesia, sirven a Dios, aman a Cristo. Mi hermano, y le puedo dar como testimonio observable, mirando los años. Porque a mí me convirtieron de verdad cuando yo me convertí. Cuando yo me convirtieron de verdad fue. Yo no me convertí en una iglesia, yo me convertí en un carro, anestesiado. A mí no fueron a predicarme, yo me convertí solo, fue. Llegó a la iglesia a observar, a ver, a aprender. Llegué con una mano adelante y una mano atrás. Hoy tengo una mano adelante. Y mientras más apasionado es el hermano, mientras más ama a Dios, más oye, más problemas y más circunstancias tiene. Por eso las hermanitas nunca se enamoran de lo más celoso en Dios. Siempre es del más carnalcito. Porque el carnalcito, como le llama la gente, está pendiente a todo su cuadro, a todos sus escenarios. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Está más aterrizado. Está más actualizado de lo que está pasando en el mundo. Pero el que está metido en una iglesia, metido en una cueva, Flow Elías. ¿Por qué? Porque ignoramos este consejo. ¿Cuál es el consejo? La oración para que toda nuestra vida sea prosperada como prospera nuestra alma. Señor, te damos gracias. Tu palabra. Gracias por lo poco que hemos podido decir y lo mucho que tú puedes hacer. Gracias por la lluvia, gracias por estas circunstancias. Danos tranquilidad y paz. Danos una tarde reparadora. Quita el cansancio que trae el luchar contra cosas que no se van a ir, que tienen que ser superadas en un proceso. Alegra nuestros corazones. Tú conoces las personas que están aquí, que al ver la tarde lluviosa se alegran. Y conoces las personas que al ver la tarde así se entristecen. Reprende al diablo, Señor. Y permítenos ver que en esta vida todo pasa. Para que nadie salga, dice Salomón, de este mundo sin haber vivido todos los escenarios. Muchas gracias, Señor. Danos la fuerza, la sabiduría, el discernimiento para ir a tu presencia y para presentar nuestros corazones y las cosas que nos afligen. Incluso danos la sabiduría para orar por cosas que deberían preocuparnos y que no nos preocupan. Danos entendimiento para que nuestra vida esté presentada delante de tu presencia. Porque ahí es que tú nos llenas de tu poder, es que tú nos sostienes, es que tu Espíritu Santo nos guía, da testimonio y nos mueve. Y cuando venimos a la iglesia, ya no venimos a congregarnos simplemente, venimos a dar testimonio con nuestra propia vida de que Dios estaba con nosotros. Muchas gracias, Señor, porque nosotros quizás hemos fallado y hemos descuidado muchos escenarios. Pero siempre estuvo en tu palabra el consejo que de haberlo hecho, el resultado sería otro, Señor. Gracias, porque fue nuestra ignorancia, no la falta de información. Porque tu palabra siempre nos ha dicho, tu voluntad, lo que tú quieres que hagamos, cómo lo hagamos y los resultados que obtendremos. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu gracia. Sosténnos. Guíanos y bendícenos. Provéenos y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saluda a su prueba, a su hermano, a su lija, a su guayo, a su
Bendiciones.